Toda la actualidad. Bueno, no quiero ni mirar los mensajes para no tomar contacto con quienes nos puedan estar rezongando por cortar el tema. Pero, bueno, no nos dan los tiempos, sino... Y queríamos contarles que la Mesa Departamental de Montevideo del Frente Amplio está invitando a participar de los Cabildos 2024. Allí están las fechas y los lugares donde se realizarán cada uno de estos cabildos. Y para conversar de este tema en esta entrevista central, estamos en contacto con Graciela Villar, que es justamente la presidenta de la Departamental de Montevideo del Frente Amplio. Graciela, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, con gusto de conversar. Hacía tiempo que no nos reencontrábamos aquí en estos micrófonos. Es verdad, en este fin de semana tormentoso que tenemos con vientos huracanados, muy buena la columna de Daniel, muy educativa e ilustrativa. Sí, por lo general lo es. Así que bueno, me alegro si a ti también te resultó agradable. Pero ahora queríamos conversar a propósito de esto de estas invitaciones a participar de los cabildos. ¿De qué estamos hablando, Graciela? Bueno, estamos hablando de un evento anual que tiene la ley de los cabildos en su regulación en el departamento de Montevideo en particular, donde hay una apuesta pública y una rendición de cuentas públicas de cómo se gastó el presupuesto y en qué se invirtió en los territorios en particular. Creo que es la esencia sustantiva del desarrollo de la descentralización, por lo menos como la concebimos los Frente Amplistas, donde se da participación a los concejales vecinales de los distintos territorios y donde además de plantear, cuáles son las inversiones que se han hecho del presupuesto designado para los 8 cabildos, en particular en el departamento de Montevideo, también tenés la posibilidad de que esos consejos vecinales y organizaciones sociales del territorio planteen allí las necesidades y sus demandas. Uh-huh. En tiempos donde Montevideo concentra una enorme cantidad de población, donde algunos de esos municipios tienen incluso más habitantes que algunos departamentos del Uruguay, estamos hablando de poblaciones de hasta 150.000 personas, es muy importante poder evaluar colectivamente cómo impactaron las decisiones del programa del Frente Amplio para Montevideo, pero sobre todo qué posibilidades ha habido de la coordinación en los territorios de las políticas nacionales. Uh-huh. Y hemos estado recorriendo muchísimo en nuestros barrios y la verdad que estamos encontrando una sustitución de las tareas típicas de los gobiernos departamentales para poder abordar aspectos de un Estado que se ha retirado en forma alarmante, sobre todo en los territorios que tienen esa mayor cantidad de habitantes que están debajo de la línea de pobreza, ¿no? Y bueno, justamente con respecto a esa realidad, ¿cuáles son las preocupaciones que han surgido? Pues ya se hicieron 2 de estos cabildos, ¿verdad? Si no tengo mal los datos. Justamente 2 claves, digamos, claro, para el territorio, ¿no? El municipio D, que abarca desde 8 de octubre hasta Puntas de Manga, y el municipio A, que aborda toda la zona de La Teja, El Cerro, Rincón del Cerro, etcétera, donde efectivamente encontramos allí la muestra más clara de las enormes dificultades que se han agudizado en estos últimos 3 años. Uh-huh. Estos van a ser los últimos cabildos, además, previstos antes de la próxima elección de gobierno nacional, pero también del gobierno departamental. Y bueno, fue como darle voz a los protagonistas, es decir, a los que están viviendo esa situación en las demandas claves de la necesidad de que Montevideo, capital del país, pueda abordar en forma coordinada acciones de protección. Uh-huh. Eso estuvo prácticamente en todos los representantes de los consejos vecinales, que digamos es la política más porosa, más territorial, la del vecino que representa a los vecinos, en un lenguaje muy liso, muy sencillo, generándonos un impacto mayor en cuanto a los desafíos a
a plantearnos para este futuro que ya es casi inmediato, ¿no? Claro. Y decía, ¿cuáles son esas necesidades que plantean los vecinos, las vecinas en estos cabildos? Asumo que el tema alimentación es un tema crucial, que la seguridad también está allí como una de las grandes preocupaciones, pero ¿son así realmente? ¿Son los temas que se plantean? Sí, son los temas claves. Recién escuchaba la columna de Daniel Olesker. Daniel ha trabajado mucho en el estudio de las características de cada uno de los municipios y en particular el de Montevideo. Y tenemos, desde el punto de vista teórico, digamos, las cifras de dónde se concentra mayor la desocupación, dónde tenemos los mayores problemas de pobreza infantil y dónde tenemos justamente atados de la mano los mayores problemas de seguridad. Y bueno, estos dos territorios se destacan por ese tipo de problemáticas. Estuvo planteado muy fuertemente el tema de la alimentación, donde las políticas del MIDES, quitándole el respaldo a las ollas populares, generó vacíos enormes, porque los puntos que puso este gobierno del MIDES para la entrega de alimentación a veces distan a 4 o 5 kilómetros de donde reside esta población, y porque lo que se está entregando en una bolsa de guisos congelados, es casi comida para perros, ¿no? Eso estuvo muy planteado, eso lo vimos en los territorios. Hay un resurgimiento de merenderos y de ollas para sustituir esto, sobre todo porque la infraestructura de las escuelas de tiempo completo no cubren esas necesidades. Ahora viene el invierno y eso se agudiza, y los temas de seguridad. Hay un fuerte problema de inseguridad, hay desplazamiento de poblaciones por estos niveles de violencia que se encarnizan en esos territorios, sobre todo por un avance de bandas que disputan los territorios, ¿no? En una de las recorridas estuvimos en la escuela donde se balearon en la puerta, y se tuvo que cerrar para que los niños fueran a ser retirados por sus familias. Pero bueno, es un dato concreto de lo que está pasando en esos territorios. El reclamo por un trabajo formal, y la presencia de una política del gobierno del departamento de Montevideo que aparece como sustitución o parcialmente intenta sustituir, que es el plan ABC, ¿no? Que genera puestos de trabajo, que genera distribución de alimentos para algunos territorios en particular, y que bueno, que en los temas de seguridad no ha encontrado un socio a la altura como debería ser el Ministerio de Interior. ¿Qué pasa con el tema de la vivienda? Bueno, tenemos un crecimiento exponencial de los asentamientos, es decir, los asentamientos que ya existían y que estaban en procesos de reordenamiento territorial, hoy han duplicado su población. Es decir, los gurises se van armando sus propias parejas y van generando nuevos habitaciones, formas de vivir, que para los montevideanos serían en general de muchísima pobreza. Y bueno, eso es lo que más te preocupa, ¿no? En esa franja, y dejo ahora, sin mirar demasiado en profundidad, al F y al G, que son los municipios, como para tener una referencia, el F que agarra todo lo que es la curva de Maroña, Villa García, donde ya tenemos los propios informes de la Universidad de la República que hablan del peligro alimentario que hay en esa población adolescente, y en el G también, lo que vemos es la pauperización de las condiciones de vida de gente que estaba en procesos de ir saliendo de ese margen de pobreza. La situación habitacional, imagínate con este tiempo, las inundaciones, las casas en estados calamitosos, los ranchos, son ranchos, no es lo que nosotros definiríamos como casa. Y por otro lado tenemos un vaciamiento de las zonas centrales del departamento de Montevideo, donde sigue habiendo mucha casa abandonada en lugares donde están todos los servicios, y se genera una instalación
de población que siempre va a lo que nosotros llamamos, entre comillas, el área rural de Montevideo, donde el acceso a servicios, el acceso a locomoción, el acceso a escuelas o a CAIF es muy, muy difícil, queda muy lejano. O sea que ahí tenés asociado todos los problemas que para nosotros son vitales. El tema del aumento de la pobreza infantil, que atrás tiene una familia, o en general una familia monoparental, una mujer al frente de esto, y la ausencia de estructura del Estado para acompañar estos procesos de que no se siga cayendo. Ahí tenemos problemas serios, que además después repercuten en esa cadena de pobreza que llega hasta hablar de los problemas de seguridad, de dónde salen, ¿no? Hemos escuchado recientemente por parte de distintos actores políticos y sociales, sobre todo sociales, que el Estado se ha retirado de alguna de estas zonas o que no brinda los servicios, tú lo decías claramente, ¿no? Que son necesarios. Está el tema de las personas en situación de calle también como una realidad que nos golpea en el día a día. Se establece allí una discusión bizantina con respecto a las responsabilidades, cuando en realidad uno piensa que lo primero que hay que atender es que no haya personas en situación de calle, ¿no? Y bueno, el tema de la situación de calle es gravísimo, y la concentración en Montevideo es particularmente grave. Si bien hoy la gente en situación de calle recorres el país y la encontrás, ya no es ajena a ningún departamento. Claro. Antes era un fenómeno bastante concentrado en el departamento de Montevideo y en algunas zonas en particular. Hoy se ha duplicado o triplicado la situación de hombres y de mujeres en situación de calle. Para Montevideo es un tema, y hoy tenemos una disputa entre la gobernanza de Montevideo, del departamento de Montevideo en el área de políticas sociales, con el propio Mides, para el desarrollo de políticas que permitan generar espacios de intermediación y que haya una cooperación, como tiene que haber, y como, paradoja, se da en otros departamentos con el mismo signo político del gobierno actual, donde gobierna el herrerismo, el Partido Nacional, y acá en Montevideo no lo estamos pudiendo lograr. Y por otro lado, hablamos de la alimentación, y ya te refería a qué es lo que es la alimentación que está dando el Mides hoy, que es un asco, es una vergüenza. Es una vergüenza, pero de verdad da asco ver lo que les dan. Que les den una bolsa de algo congelado para comer a alguien que está en situación de calle es como un insulto a la inteligencia, ¿no? Hay que romperlo, golpearlo hasta que y algunos de ellos ni siquiera lo tocan. Pero por otro lado, no hemos logrado, más allá de algunas puestas en publicidad con mucha inteligencia por parte del Mides, sobre todo del ministro Lema, de elegir un grupo selecto para mostrar que se les puede dar una vivienda, como lo han hecho con algunos contenedores, y con eso parece que públicamente están trabajando en serio, y no se está trabajando en serio. En situación de calle nosotros tenemos una población pautada por las salidas de la cárcel en situaciones de adicciones complejas, con problemas psiquiátricos, con una serie de problemas donde no alcanzan los refugios, donde hay que generar un proceso de acompañamiento a esas personas para si las queremos rehabilitar, y donde además han invadido la ciudad en lugares donde adentro de los contenedores pueden encontrar algo de comer. Sí. Entonces, ahí chocás con el tema de la demanda por el tema de la recolección de basura y qué es lo que está pasando. Cada vez a más contenedores, mayor cantidad de encontrar residuos afuera. Sí. Y eso lo vemos todos los montevideanos. Y también más población cercana y viviendo abajo del alero de cualquier casa donde puedan para pasar la noche. Entonces, necesariamente hay que articular políticas para poder tener un impacto. Y por otro lado, en el retroceso que hemos tenido en 130 CAIF que han sido inaugurados, que están vacíos, pero vacíos porque terminaron la edificación, pero no dieron el presupuesto para que efectivamente haya el equipo multidisciplinario para atender a esa niñez, que estamos hablando de la primera infancia. Y después dicen que hicieron un bono infancia. El problema es dónde llegó y para qué llegó. Obviamente a los lugares donde nosotros sabemos, y el gobierno también sabe, porque son datos del INE,
digo, más allá de los estudios que se puedan tomar de parte de la universidad o todo lo demás, el resultado que hoy tenemos del el avance de la pobreza, el crecimiento de la pobreza infantil, es el resultado de un organismo como el INE que no está en discusión. Claro. Y las medidas no se han direccionado a esos lugares. Y por otro lado tenemos cada vez más muertes infantiles, lo decía el otro día el maestro Héctor Florit, Sí. cuando era un fenómeno que se había erradicado del Uruguay. ¿Eso qué quiere decir? Que hay dificultades de acceso al control de esas madres jóvenes y al seguimiento social que hay que hacerle. Pero bueno, Montevideo es como un muestrario, ¿no? Por la cantidad de población y por la diversidad de los 8 municipios, de los distintos problemas, cuáles tienen mayor peso y cómo se agrava, digamos, en esa radiografía del departamento de Montevideo, la pobreza en algunos barrios. Sí, y tú introducías allí también otro tema que nos ha llegado de distintas formas acá como una gran preocupación, y que es el acceso a los servicios de salud públicos, ¿no? La salud pública que fue durante tiempo un modelo y mucha gente optó por la salud pública en lugar de una mutualista, porque tenía allí muy buenas prestaciones, y que ahora está en retroceso, ¿no? Si hay un golpe desde el punto de vista de la democratización del acceso a la salud que este gobierno ha hecho en tan poco tiempo, ha sido desnivelar nuevamente los servicios de ACE con relación al sector privado, cuando en realidad habíamos logrado esa paridad desde el punto de vista de los servicios y del acceso a la medicación y a la atención oportuna. Eso hoy no se da. En los territorios nuevamente los policlínicos departamentales están llegando para poder ahí atender en pediatría, en ginecología, para dar medicamentos, que son otra vez herramientas que no son propios de los gobiernos departamentales, que tienen que ser parte del desarrollo de una política descentralizada de la salud pública, donde hay prácticamente policlínicos de ACE en casi todo el departamento. Porque es verdad que se había desarrollado una red brutal de policlínicos de ACE que interactuaban y brindaban servicios de forma conjunta con los servicios que la Intendencia tenía instalados de hace décadas. Hoy el tema de la falta de medicamentos, de la dificultad de la gente de poder ir a retirarlos, es uno de los grandes problemas que tenemos. Graciela, en este marco, en este contexto que tú nos estás relatando, ¿cómo ves la campaña política para las próximas elecciones? Hablando de lo nacional, que es lo que tenemos más concretamente, ¿no? Claro, porque bueno, las departamentales vienen después. Claro, pero en Montevideo, viste que juega el lugar de la vedette. Los compañeros del interior se enojan a veces, pero en realidad la diversificación de situaciones que tiene Montevideo son tan claras, ¿no? Si hablamos de los municipios de la costa, municipio CH o municipio E, el municipio E es como el yin y el yang. Tiene el sector más rico de la población residente del departamento de Montevideo con la zona de Carrasco o Punta Carretas, y por otro lado tenemos todo lo que es la zona de la cuenca del arroyo Malvin, en todo lo que es Malvin Norte, etcétera. Y bueno, la política, el desarrollo hay una justificación casi paradójica en algunos habitantes del departamento de que las políticas del gobierno han sido de alguna forma agredidas por situaciones exógenas, ¿no? El tema de la pandemia sigue siendo casi un as de copa de este gobierno nacional. Nadie contabiliza que hubieron más de 7.000 muertos, que parece que no hubieran tenido nombres, que para la cantidad de población del Uruguay esos 7.000 muertos son un disparate, que llegamos tarde, y que hubo además una apropiación, por suerte, de un desarrollo de una infraestructura de investigación y también hospitalaria que venía de los gobiernos anteriores, ¿no? Eso es muy, muy llamativo. Poder tener al grupo de científicos y de científicas de la Universidad de la República que cobran sueldos magros para poder desarrollar estrategias para subsanar y amortiguar
los costos del COVID-19, creo que todavía ha sido muy poco reconocido. Pero lo que sí es importante es ver el impacto de estas políticas neoliberales y de recortes, cómo se viven en los territorios, que no es el discurso, es cómo se viven. Hoy lo que hablaba Daniel, el estancamiento del salario, que hace que la gente no pueda sostener el pago de un alquiler y que no pueda llegar a fin de mes, es algo que la gente lo vive, pero lo que vive más es el temor en los barrios, el temor en serio en los barrios. Hoy en Montevideo estamos hablando de que hubo muertes por balas perdidas de niñas y de niños. Eso en el Uruguay era un cuento de otros. Sí. Que hay un nivel de violencia, como el muchacho que mataron en Villa Dolores, para robarle un auto, que lo puedan matar. Son algo, es como un cuento que era de otros países, que siempre nos horrorizaban, porque siempre fuimos bastante creídos nosotros. Eso en Uruguay no pasa. Claro. Y eso hoy está pasando en los barrios. Sí, sí. Lo veíamos como algo muy, muy lejano, ¿no? Casi imposible de que ocurriera aquí. A ver, eso podía pasar en Colombia y en la Guerra Sucia, eso podía pasar en México, eso no podía pasar en Uruguay, y eso está pasando en Uruguay, en una población mucho más chica, donde podemos cuantificar cuántos pobres tenemos, cuántas niñas, y además vamos a terminar este periodo con más de 20.000 presos. Sí. En condiciones de hacinamiento. El grupo que se organizó ahora de Familias Presentes está hablando también de cómo hay un cambio en la realidad socioeconómica de algunos de esos muchachos y muchachas que hoy están presos, ¿no? Hay una familia atrás que está pidiendo por el hacinamiento. Entonces, esa realidad se da en cada barrio con dimensiones diferentes y énfasis diferentes. Sí, y homicidios también dentro de la cárcel. Exactamente, también se está dando dentro de la cárcel. Y se está dando hoy. Sí. Y se está dando hoy. Yo escuchaba ayer y decía, pucha, qué fenómeno. Es la primera vez que un grupo de familias se organizan para pedir la aplicación de los derechos humanos imprescindibles para la vivencia de esos hombres y esas mujeres. Entonces, ¿cómo salen de ahí? Salen mucho peor. Es una universidad de aprendizaje y son cooptados además por grupos narcos. Lo que antes nos parecía también un cuento y nos tomaban el pelo cuando hablábamos de que había aparecido en Uruguay, que era una disputa por los territorios, está consolidado. En los propios asentamientos hay gente que ha sido desplazada para quedarse con la casa para generar ahí o un laboratorio o una boca de pasta base. Eso pasa acá en Montevideo. Entonces, esas preocupaciones son distintas a las preocupaciones que tiene la gente, por ejemplo, lo decía recién en el CH, Claro. ¿no? Donde el tema de la seguridad y el tema de situación de calle se ha agudizado muchísimo, porque son zonas donde se puede requechar, porque se puede manguear, porque se puede... porque el movimiento, como los trabajadores y las trabajadoras nos movemos en nuestro país en función de dónde hay trabajo, o los procesos migratorios siempre están, si no es por la guerra, es por la búsqueda de trabajo. También la movilidad que se da dentro del departamento tiene que ver con eso. Y es un problema para el CH, para la zona, el sur, no para norte, pero sí para la sur de Carrasco, los temas de seguridad, porque son razonablemente zonas de interés para poder ir a sobrevivir. Y en las otras zonas porque tiene que ver una sobrevivencia estricta de los propios barrios. Claro. ¿No? El abordaje ha sido un reclamo, el abordaje de los temas del consumo problemático. ¿Qué infraestructura se puede desarrollar en los territorios? ¿Cómo podemos ayudar a esas familias desesperadas? Que no se resuelve con la internación compulsiva, que necesitamos poner una batería de cosas para poder rescatar a esos jóvenes. Y por otro lado, asociado a eso, un retroceso de las políticas públicas donde ganan los narcos que hacen políticas sociales. Le pagan a la gente, le dan la plata para ir al médico, le resuelven un plato de comida y después lo cooptan. Entonces, si no nos damos cuenta que hay que mirar esto con una lupa brutal, que tenemos que agarrar a los grandes sin lugar a dudas, que tenemos que evitar que los empresarios que pueden sacar en los alfajores portezuelo
cocaína para Europa tengan prisión domiciliaria y acá no pase nada, a ver que el chiquitaje, ese que es tan despreciable y que termina siendo después un desecho para la sociedad, son gurises de 18, 19 años, ¿tá? Que no tuvieron más oportunidad o que fueron cooptados producto de la necesidad. Eso, el otro día un educador conocido hablaba de la narcocultura, donde se instale la narcocultura y donde el objetivo, el ídolo, se transforme en Marcet, vamos a estar en un gran problema. Graciela Villar, presidenta de la Departamental de Montevideo del Frente Amplio, muchísimas gracias por esta puesta a punto de toda esta situación que ocurre aquí, en la capital, y que de alguna manera también tiene un correlato en otras regiones de nuestro país. Pero en este caso, hablando de Montevideo. Te agradezco muchísimo esta oportunidad de conversar contigo, porque a veces también nuestros escuchas, nuestros compañeros, nuestros vecinos, no entienden muy bien la capacidad que puede tener la descentralización para lograr la aplicación de políticas de cercanía concretas de acuerdo a las necesidades de la gente. Y creo que el desafío es ese, que esta descentralización, que no es solo política, también es económica, porque se derivan parte de los presupuestos de todos los montevideanos y montevideanas para poder aplicar en esos territorios, ¿tá? Donde las urgencias de alimentación sanitaria y donde crece el Uruguay, ¿tá? Puedan tener mayor efectividad. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad y seguimos pensando que políticamente la descentralización es la mejor instrumento para construir participación popular. Gracias. Un gran abrazo. Muchas gracias. Gracias. Info 24.